Pues les damos la bienvenida a un episodio más de La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludamos como siempre sus anfitriones. Wendy Osorio. Y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión tenemos temas arqueológicos desde la península de Yucatán, porque siempre hay algo que contar por allá, y para eso regresamos a una persona que ya estaba y que ya habíamos hablado de vidrios arqueológicos en este programa, Trino Escalante, que es arqueólogo urbano mapache, y pues le damos la bienvenida nuevamente a este espacio. Trino, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias. Pues bienvenido a este espacio, vamos a debrayar sobre temas arqueológicos, efectivamente, Omar, y en esta ocasión es un tema que también Trino ha estado trabajando pues durante muchos años, incluso pues ahorita estás haciendo, digamos, el posgrado, ¿no? Que está ahí relacionado con este tema, que para quienes han visitado la ciudad de Mérida, que además actualmente pues está como, es de los puntos, ¿no? Que son muy visitados y muchos pues igual ya están migrando hacia allá, seguramente en algún momento escucharán algo que forma parte, ¿no? También del entorno de esta ciudad, del entorno urbano, y que son los parques arqueológicos. Pero ¿quién mejor para contarnos qué son los parques arqueológicos que Trino, que ha estado trabajando mucho en este tipo de proyectos? Y vamos a empezar con esto precisamente, Trino. ¿Qué son los parques arqueológicos? Pues bien, en el sentido de que las ciudades pues cada vez son más grandes y pues van redescubriéndose nuevos elementos o sitios de los antiguos asentamientos, pues de los antiguos grupos humanos en los territorios, pues van dejando huellas de esos vestigios que muchas veces los estudiamos desde la arqueología, ¿no? En el caso para la ciudad de Mérida, estos parques arqueológicos son espacios públicos en cuyo interior se han conservado o resguardado también elementos, monumentos, vestigios de distintos pasados de la ciudad. Usualmente son de los pasados prehispánicos, pero también de otros como de índole histórica o en su conjunto o incluso hasta más inmediatos. Al ser espacios abiertos, son para cualquier tipo de público porque tienen una infraestructura que los hace disfrutables, ¿no? Eso pueden ser senderos bien delimitados, andadores, banquetas, iluminación. Algunos cuentan con servicios sanitarios, sistemas de riegos y también así como cuadrillas de limpieza periódica y como los nuevos guardaparques que dan seguridad y priorización a los peatones, ¿no? También al estar dentro del espacio urbano, pues uno, además de disfrutar y aprender con los monumentos, de los monumentos o por los monumentos, pues hay ciertas zonas en estos espacios que sirven para diversas actividades, como pueden ser las recreativas, deportivas, lúdicas, o también de concientización de distintas formas científicas, ¿no? Esto está bajo resguardo porque es un espacio público de la ciudad, del Ayuntamiento de Mérida, pero en sí coadyuvan varias instancias, sobre todo, no solo por el mantenimiento de los vestigios, sino más bien del espacio público que es de todo. Eso está bien interesante porque solemos contrastar lo que es el crecimiento urbano con una zona arqueológica. Digo, el caso de México y otros puntos del mundo es bastante particular porque efectivamente son los mismos asentamientos, pero por un lado podemos pensar en una zona arqueológica y por otro pues la zona urbana. En la ocasión anterior que viniste a platicarnos sobre vidrio arqueológico, mencionaste algunas cosas de que trabajabas justo en este tipo de proyectos y que habías excavado la ciudad de Mérida y que bueno, ahí había como ciertos elementos bien interesantes, pero ahora vienes a contarnos directamente de lo que son estos espacios, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿solamente existen estos parques arqueológicos ahí en Mérida, Yucatán, o los podemos encontrar en algún otro lado? Yo considero que están en otros puntos. Por ejemplo, en Pisté hay en el mero centro de Pisté, Yucatán, hay un parque que tiene vestigios arqueológicos de índole histórica en ese espacio. Entonces, es un parque arqueológico. Ahí, en cuanto al concepto,
pues podemos aportarlo desde muchas instancias, pero también sabemos de otras ciudades en el mundo que tienen este complejo, pero yo hablo de Mérida porque es lo que más conozco, ¿no? Y en Yucatán, pues hay otros, los sitios pues están quedando o han quedado inmersos en distintos poblados y cercano a ellos hay otras instancias como escuelas, parquecitos, entonces pues salir fuera de una zona arqueológica pues básicamente estás dentro del pueblo, ¿no? Entonces vaya jugando, pero como concepto para Mérida es lo que manejamos como espacio público, ¿no? Pensado. Ok, y por ejemplo, sabemos, ¿no? Que muchos, sobre todo para quienes han sido visitantes o han utilizado, han visitado estos espacios públicos, lo que ven al final de cuentas, pues es resultado de un trabajo, ¿no? Un trabajo de investigación, de gestión de recursos, ya nos contarás más desglosado adelante. Pero yo creo que esto también tiene que ir acompañado, como bien decías, de una concientización, de una reflexión, porque finalmente son proyectos que están a favor o que se coordinan bajo líneas de trabajo en favor de la difusión, de la divulgación también, sobre todo que también es importante, y de la misma conservación, ¿no? Entonces, tomando en cuenta como estos aspectos que tanto mencionamos a veces cuando hablamos sobre patrimonio arqueológico o esas herencias culturales, ¿por qué consideras, sino que es importante también esta forma de poner en valor este tipo de patrimonios? Considero porque es muy inmediato a las personas, sobre todo si pensamos que estamos viviendo cada vez más en ciudades, ¿no? Y a lo mejor una zona arqueológica te queda para salir de tienes que salir de una ciudad para llegar a ella, son horas de distancia, pero estos elementos patrimoniales en esos espacios públicos pues son inmediatos y no solo y funcionan como hitos marcadores de ciertos lugares o de los fraccionamientos que están ahí. Entonces creo que es la parte primordial, que son muy inmediatos a la gente que los ve, que a lo mejor los considera en distintas formas, en distintas realidades, pero eso es lo que yo veo, que es muy, muy inmediato sin que tengas que salir y pues se supondría que debes aprender con ello, ¿no? Pero va ligado a muchos otros procesos porque igual la dinámica, cómo ha crecido la ciudad es distinta en cada década, ¿no? Y ahí también eso ha impactado en cuanto a la forma de los espacios públicos que se han dejado en décadas, ¿no? Pero eso más adelantito podemos comentar de este punto. Y para que nos localicemos más o menos espacialmente, ¿nos puedes comentar cuántos parques arqueológicos existen en este caso y cuáles están trabajando? Veo algunos trabajos que por ahí pues han hecho una clasificación por en dónde especialmente están en la ciudad de Mérida y pues bueno, que ya tienen todo un sistema de trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este caso? Sí, bueno, el Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y pues maneja una cartografía óptima de estos elementos patrimoniales para el buen ordenamiento del territorio, ¿no? Que incide tanto en diversos patrimonios como el arqueológico, el histórico, el natural, y esto nos ayuda a visualizar dónde está y cómo va creciendo la ciudad o qué puede afectar o qué está afectando, ¿no? Es la primera parte. Hasta la fecha, hasta el momento de hoy, tenemos un total de 24 espacios abiertos al público a manera de parques arqueológicos distribuidos en distintos puntos de la ciudad de Mérida, ¿no? La gran mayoría está al interior del anillo periférico y otros están en los nuevos desarrollos habitacionales de construcción de vivienda en serie, ¿no? Por la misma dinámica, ¿no? Se supondría que en un futuro posiblemente llegamos a tener hasta más de 50 parques arqueológicos por el municipio. Esto es por la misma dinámica de cómo se están dejando esos espacios por parte de diversas instancias, sobre todo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Gobierno del Estado de Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida, y pues la idea es que pues se potencialicen más, ¿no? Pero además de esos parques arqueológicos, yo también presento que hay otros lugares que, si bien cuentan con elementos patrimoniales en espacios públicos y que también se suman a esta red de interacciones de espacios, ¿no? Entonces hay una gran potencialidad y se van a seguir aumentando, ¿no? Sí, y con todo lo que eso implica también, ¿no? Porque Sí, pues el trabajo también de conservación no se culmina, no se termina
cuando ya terminas el proyecto, ya el espacio está listo para ser visitado, sino que... Y eso aplica para cualquier zona arqueológica abierta al público, los museos igual, por supuesto, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante porque, pues, implica procesos, ¿no? Ahí de estar a lo mejor trabajando de manera multidisciplinaria e interinstitucional, como ya más o menos nos vas contando. Pero a mí me gustaría que nos comentaras un poquito, ¿no? El detrás, digamos, de cámaras, el tras bambalinas, ¿cómo es este proceso de trabajo con este tipo de proyectos? Porque, bueno, puede incluir, por ejemplo, trabajos de salvamento arqueológico, ¿no? Dado que está también en un contexto urbano y que además, pues, hay obras de infraestructura que se van a desarrollar en torno a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es trabajar con un proyecto así, Trino? Bueno, lo que voy a contar es un poquito de la experiencia que he tenido a la oportunidad de estar colaborando con el Ayuntamiento de Mérida, ¿no? Pero podemos comenzar con que el primer parque arqueológico que existe en la ciudad es para finales de la década de 1970, en la zona oriente de la ciudad, en Granja Soyilá, ¿no? Eso se da por medio de un salvamento que dejan un espacio y por lo que tengo entendido, el constructor, pues que era fan de la cultura maya, pues integra en un espacio que iba a ser para parque, para escuela, no es que los deja los vestigios y entonces eso da la cabida y la posibilidad de empezar a tener esos espacios. A lo largo de las siguientes décadas se empiezan a potencializar porque la ciudad creciendo hacia el oriente pues va dejando o integrando estos nuevos elementos. Pero entendamos que, por ejemplo, en esas décadas la forma de hacer arqueología ha cambiado a la década que tenemos ahora, ¿no? Que también son parteaguas y los paradigmas van cambiando y se van viendo, en este caso, en los parques, ¿no? Entonces, ha habido mucho salvamento arqueológico, claro que sí, tiene que estar ahí. Y lo que vemos actualmente es la coordinación entre rescates, salvamentos y también de índole más académica y científica. Muchas veces, por la cantidad de los vestigios que van apareciendo en los futuros desarrollos inmobiliarios, pues los colegas, las colegas del instituto, pues van dejando polígonos de protección, ¿no? Que después pueden convertirse, llegar a convertirse en esos parques arqueológicos, ¿no? Muchas veces por la premura se excavan, se registran todos, ¿no? los elementos arqueológicos e históricos, pero no se excavan todos y algunos se dejan como que para que se excaven a futuro dentro de esos polígonos de protección que cuando se integran como parques porque ya tienen un espacio público, pues no se han excavado, pero están registrados. Entonces, cuando haya posibilidades académicas, científicas, de recursos humanos, materiales y de una buena gestión del espacio, pues va a dar la potencialidad a seguir aportando a la historia de lo local, ¿no? Creemos que hay un gran cambio porque antes se dejaban, por ejemplo, espacios muy reducidos porque no se contemplaban áreas más allá de los monumentos. Eso para la década antes de los 2000, ¿no? Era así como, por eso hay en el mapa que les voy a pasar, pues se van a ver como que esos parques muy pues pequeños, pero que tienen vestigios y usualmente están consolidados. Para partir de la década de 2000, 2007 en adelante, pues los espacios son más grandes porque no solo contemplan a los conjuntos, sino también con el medio ambiente que los rodea, del medio ambiente local y su fauna. Entonces, esos polígonos son más grandes y van aportando más a la ciudad, no solamente por el patrimonio arqueológico, sino por el patrimonio natural que hay ahí y por la habitabilidad que puede repercutir en los espacios urbanos. Entonces, esto va variando también porque hay diversas maneras, o más bien, en cuáles los salvamentos se van dejando en los espacios, ¿no? Tenemos la forma que se hacen los salvamentos en el oriente, en el poniente, y cómo se van dejando eso por distintos investigadores e investigadoras del instituto. Pero la par es que siempre esos espacios tiendan a crecer más que a disminuir, ¿no? Claro, está bien interesante el tema porque básicamente estamos hablando de pequeñas burbujas, ¿no? Pues de la historia del lugar, de la ciudad, del urbanismo, de cómo
pues han existido diferentes memorias materiales en ese lugar que pues se sigue viviendo. Seguramente mucha gente pasa por ahí y observa. Y justo ahora que mencionabas, no solamente se trata de una herencia cultural, ¿no? En ese sentido histórica, puede ser artística, sino también en el sentido natural, ¿no? Que hay una relación directa pues del entorno con pues las actividades y conductas humanas. En ese sentido, Trino, ¿puedes contarnos un poco qué es lo que encontramos en estos parques? Es decir, ¿qué tipo de elementos arqueológicos o históricos podemos ver? Si nos puedes mencionar algunos ejemplos, pues para que tengamos una visualización un poco más completa respecto de lo que estamos hablando. Claro, mira, podemos encontrar desde unidades palaciegas como en el Parque Arqueológico de Xoclán, ¿no? Que es un asentamiento de gran importancia con su relación con la antigua ciudad maya de Jom. Quedan los restos de ese sistema, de ese conjunto de palacios con un gran sacbé. Pero también podemos encontrar en otros, pues, plataformas más sencillas, ¿no? Elementos también de basamentos más bajos, otros tipos de patios, o sea, es muy diversa, ¿no? En la cuestión prehispánica. Algunos también tienen elementos más ligados a lo histórico porque tienen antiguas calzadas para el truc o de los antiguos sistemas de enequenes, parcelas para los enequenes. También podemos encontrar algunas partes de distintos tipos de estilos arquitectónicos. Algunos parques nos relacionan a estilos prehispánicos del estilo Puc, algunos como más megalíticos o de corte izamaleño. Hay una mezcolanza. Y yo creo que aporta mucho porque visitando uno o dos parques en una región, pues puedes comprender cómo estaban viviendo esos grupos humanos del pasado, mayas, ¿no? En esta región, en distintos momentos, porque los parques van dejando elementos cronológicos desde el preclásico hasta el clásico tardío, ¿no? Incluso más recientes, o sea, con diferentes partes cuando eran campos para las haciendas enequeneras. Entonces, va dándose un gran bagaje, como un gran palimpsesto, ¿no? Pero también yo considero que, además de eso, además, en algunos espacios podemos encontrar elementos que son de apropiación del paisaje, como antiguas cascaberas, marcas de posibles pozos prehispánicos. También algunos tienen juego de pelota, se me olvidaba, algunos los más recientes tienen juegos de pelota que son preclásicos. Entonces, hay una gran gama. Y también recalco que además de esos parques arqueológicos tenemos el Parque Nacional Silichaytún, ¿no? Como gran sitio en el norte de Mérida, ¿no? Que también pues no es un parque tan público porque tienes que salir de la ciudad para llegar a él, ¿no? Pero que conjuga, y entonces si en 1, 2, 3 días que visites algunos de esos espacios, pues vas comprendiendo la relación de esos antiguos mayas en la región, ¿no? En diferentes momentos. Y por ejemplo, ustedes, digamos, que están en la parte esta de hacer la investigación arqueológica, ¿y hasta qué punto ustedes, digamos, tienen injerencia en la planeación, digamos, arquitectónica o la propia, digamos, museografía, entre comillas, que va a desarrollarse, ¿no? O sea, ¿cómo se va a presentar ante el público este tipo de vestigios, ¿no? Que mayormente pues son arquitectónicos. Pues depende también de cada espacio, ¿no? De cada caso. Los que son antes del 2000, varios colegas pues conocemos que trabajaron, hicieron el rescate, tenemos sus informes y a través de los informes pues releemos y pues tratamos de crear cédulas informativas, divulgativas para el público, el resto del público, ¿no? Hay ciertos permisos desde la instancia del INAH, pero también como del propio parque y de los recursos que se cuenta el ayuntamiento para poner esas cédulas, ¿no? Lo que hacemos es trabajar directamente desde la información que se excavó, quién excavó, cómo se recuperó, y pues lo tratamos de mezclar de una manera muy práctica para lo que consideramos todos los tipos de público. Pero también podemos llegar a incidir en coayudar o participar en gestiones para crear espacios o zonificaciones de futuros parques arqueológicos con proyectos para dónde poner la cancha, dónde poner ciertos senderos, cómo proteger la zona núcleo arqueológica. Entonces sí tenemos esa parte. Y en la parte de museografía, pues no tanto,
siento que no tanto porque estamos más ligados a la parte del ordenamiento del suelo, pero creo que lo más cercano es crear buenas cédulas informativas, ¿no? Y ponerlas en espacios. Pero como cada uno también tiene ciertas circunstancias, nosotros tratamos de fomentar siempre las buenas prácticas en estos espacios públicos, ¿no? Que también deben incidir en la conservación y preservación de los monumentos arqueológicos que hay en su lugar. Entonces nos ligamos más hacia la parte más pública, la más social. Entonces tratamos de que siempre haya alguna acción positiva, pero también sabemos de las malas prácticas que ocurren aquí. Entonces incidimos más en verificar, registrar y cómo combatir estas distintas prácticas malas en pro de la conservación arqueológica, histórica y natural de los lugares, ¿no? Muchas veces, Claro. sí, y a lo mejor no son con cédulas informativas, pero a veces son con cédulas de restricción, ¿no? De reconocimiento del espacio o más bien de, pues poquito, ¿no? Ahí vamos. Claro, fíjate, yo no he tenido la oportunidad como de visitar alguno de estos espacios, pero entiendo que el acceso es libre, ¿no? Y esto también implica quizá un tránsito masivo de gente. Por lo mismo, ¿no? De que en ese sentido, pues el acceso es libre, prácticamente cualquiera puede entrar, no tiene algún costo. Y esto pues también implica, me imagino, un manejo, una gestión, pues en la que hay que considerar quizá los daños o los malos manejos que se puedan dar, ¿no? Respecto a los monumentos. Y yo creo que esto que estás mencionando es importante, o sea, sí pensar que esto es en favor de difundir y de divulgar la investigación arqueológica, pero también la historia cultural del sitio, de la región, pues de ese lugar, ¿no? Que pues también para la gente que llega a vivir ahí, pues también sepa, ¿no? ¿Qué pasó ahí antes de que ellos estuvieran, ¿no? Vaya, es una forma de que el pasado se les haga presente. Pero también implica considerar varios factores sobre este tránsito, digamos, masivo que va a tener la gente, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, mientras están trabajando, sí tienen como esta vinculación, por lo menos con la gente local, o sea, como de hacer este tipo de vinculación, de platicarles, no sé, impartirles conferencias, talleres, sobre qué es lo que van a tener, qué es lo que van a estar viendo ahí y quizá pues van a estar transitando casi todos los días. Sí, es muy claro. Esto, al ser un espacio público completamente abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año, no tiene una restricción como las zonas arqueológicas con un horario establecido, ¿no? El plus es que estos parques tienen estos vestigios, ¿no? Consolidados, restaurados, analizados, bien, mal, ahí va, ¿no? Pero los distintos públicos en distintos horarios pues van dando diversos usos. Entonces, lo que hemos creado junto con otros colegas, con otras asociaciones civiles como Chimbalcash, como la IERAC, entre otras instancias educativas, pues incidimos, por ejemplo, con hacer recorridos guiados en esos lugares, ¿no? Hacer pláticas sobre la historia de cada parque en el mismo parque, contada por el investigador o la investigadora que excavó el sitio, ¿no? O el lugar. Eso para el público de la zona, de los fraccionamientos o de la colonia, ¿no? También incidimos en crear rallies culturales o talleres de arqueología. Hay ciertos parques que por sus dinámicas, pues podemos hacer talleres de arqueología con las infancias durante el mes de agosto, ¿no? También motivamos a otros grupos como la Asociación Astronómica de la UADY que hagan sus observaciones celestes 2 veces al año en alguno de esos parques arqueológicos y que atrae mucha masividad y además que estás escuchando la divulgación de la ciencia cósmica del cielo, pues en un sitio arqueológico. Además, hay ciertos lugares donde la misma gente, porque como el espacio es pequeñito y la gente conoce el lugar, pues también se sienten a tomar el fresco ahí y pues ellos luego cuando tenemos cierta interacción con ellos, pues hacen ciertas festivales, ¿no? En esos parquecitos. También, como muchos de los parques están cercanos a escuelas, a veces las escuelas salen a hacer sus festivales en los parques arqueológicos, ¿no? Porque hay esa infraestructura.
Y por supuesto, cuando cuando hay la oportunidad de colaborar en alguna investigación arqueológica como excavación o registro, pues como está abierto y la gente lo va viendo, pues tratamos de involucrar a las infancias a nivel escolar de la zona, pues para que vayan a conocer a los arqueólogos, las arqueólogas del lugar, para que les puedan preguntar, ¿no? Y pues también tratamos de socializar en algunos artículos científicos o ponerlo en la mesa siempre de discusión. Es los pequeños aportes que ha tenido los colegas y un servidor para eso, ¿no? Bueno, pequeños aportes es poco decir, en realidad es bastante trabajo y tiene un trasfondo bastante grande porque es un trabajo de vinculación muy necesario en la arqueología mexicana actual y pues en ese sentido ahorita, Trino, que nos estás contando pues las múltiples actividades que realizan, pues cuéntanos cómo ha sido la recepción de ese tipo de actividades, qué tan recurrentemente las hacen y pues cómo ha sido ese trabajo de fondo. Cuéntanos sobre tu experiencia de trabajo, pues desde lo que a plena vista parece muy grato, pero seguramente también está lleno de retos. Y perdón, pero se me olvidó comentar algunas actividades más en estos espacios, ¿no? Que tiene mucho, porque son espacios reales de aprendizaje de corte académica y científica. Por ejemplo, sabemos de diversos grupos de biólogos, geógrafos, ecólogos que visitan esos lugares para hacer sus mediciones, para interactuar con la gente, o sea, lo utilizan como escenario real de aprendizaje. Pero también hemos llevado a miembros de arqueología para hacer sus prácticas de prospección, del dibujo arqueológico, registro arqueológico. También los arquitectos y las arquitectas pues van a visitar esos espacios tanto por el espacio público, por aprender de los estilos arquitectónicos mayas, o sea, se trata de vincular con la academia. Esa es la parte también que nunca soltamos o también está presente porque el espacio es para todos y todas, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido nuestra percepción? Pues que la gente sí quiere conocer otros espacios y que va a depender de los grupos de edad, pero los vecinos más inmediatos muchas veces suelen estar muy involucrados con su espacio porque no solo lo ven como un sitio arqueológico, sino lo ven como un parque, como un lugar para descansar, para el recreo y además tiene el plus, ¿no? Pero también hemos notado que en ciertos lugares hay un total desinterés, aparente desinterés. Habría que hacer un estudio más antropológico para ver si esto es real o es una percepción de nosotros, ¿no? Pero en las actividades que hacemos hemos tenido buena respuesta. Hemos notado que, sobre todo al trabajar con las infancias, se van sorprendiendo de su pasado, ¿no? De los distintos elementos y pues van aprendiendo. Hemos tenido cosas muy bonitas trabajando con las infancias, pero también con los adultos mayores que al permitirnos a nosotros escuchar cómo era su fraccionamiento antes de que hubiese el parque y que él conocía que ahí había vestigios y que después se hizo un parque, pues va alimentando nuestra alma y también la comunicación con ellos, ¿no? Otros también pues siguen en la incredulidad porque dicen, eso lo inventan los arqueólogos, ¿no? Eso no estaba en un cerro, pero los arqueólogos lo inventaron, ¿no? Otros también siguen, pues es que somos tantos y tan diversos que van a ser tan diversas las funciones y prácticas en los espacios, ¿no? Y algunos también hemos sentido que les da plus que estén cerca de uno de esos lugares porque pues van teniendo ese confort del espacio habitable, ¿no? Entonces también pues tenemos allá, ¿no? Y por supuesto las personas que desconocemos quiénes son exactamente, pero que ven estos espacios, sobre todo los que son de mayores dimensiones, con el monte yucateco de la región, pues lo ven como una región negativa y pues arrojan sus residuos, sus basuras, sus escombros, tiran a sus animales muertos o van a robar las plantas, o sea, las malas prácticas. Y también, dada la incidencia social, pues algunas malas prácticas son como las pintas vandálicas por graffiti, que afectan también a los monumentos porque a veces lo toman como estos, como pizarrones gigantes para plasmar estas situaciones, ¿no? Y que nos hace pensar porque es un reflejo de la sociedad o de una parte de la sociedad de la zona, ¿no? Entonces también no es quitar, o sea, hay muchas cosas que pensamos más como desde la antropología, más que con la arqueología, ¿no? En pro de esta parte social de los espacios públicos aparte, ¿no?
Y de toda esta lista, por ejemplo, que hay de los parques, ¿cuál te gusta más y por qué, Trino? O sea, ¿qué dirías? O sea, si Tanto, visitas ¿verdad? Mérida, para quien no ha ido, en esta no pueden faltar. Bueno, yo recomendaría que no pueden faltar Xoclán, el parque ecoarqueológico Xoclán, que está en contra del poniente de la ciudad de Mérida, porque es grande, además encuentras variedad de fauna, flora, y cuando entras, o sea, pierdes de vista que estás dentro de la ciudad, ¿no? Además de todos los monumentos arqueológicos que tienen en su interior. Ese, yo diría, además, porque siempre que yo soy de la zona poniente de la ciudad, siempre he estado acá, entonces lo conozco, pues desde chavito, no sabía que era un parque, sino pasabas y entonces vas creciendo con él, entonces es como mi elemento favorito. Pero también hay otro que yo recomendaría, ¿cómo se llama? Se llama el Parque Arqueológico del Cerrito, que está en la zona poniente. Es algo muy íntimo, muy pequeñito, quizás los vestigios materiales pues no son tan sorprendentes como podrías pensar, pero la cercanía con la población que ves, pues es otra onda. Y es ahí donde hemos incidido más con estas prácticas vandálicas, ¿no? Este espacio, este cerrito, pues tuvo muchísimo tiempo vandalizado por pintas, ¿no? Entonces, junto con la sección de restauración del INA, con otras instituciones, fuimos a retirar los pintas, pero también a trabajar con la comunidad, a crecer con parte de las infancias en las escuelas cercanas para que ellos entendieran ese elemento de patrimonio. Y parece ser que funcionó. Fue un proyecto como de 6, 7 años y pues no han incidido otra vez las pintas tan drásticamente como estaban en un principio. Puede ser que ya cambió la generación que los pintaba, se fueron a otros parques, no sé, o también sí repercutimos en algo, en la apreciación del patrimonio, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es algo más significativo. Pero Xoclán sí les recomiendo. Anotado entonces. Sí, y pues bueno, hay un montón más. Veo, por ejemplo, que pues efectivamente tienen parques arqueobotánicos. Hay cosas que están en función de centros recreativos, granjas, zonas que están asociadas a fraccionamientos, etcétera. Es decir, hay como pues esta suerte de que se puede hacer hasta un circuito, ¿no? Podemos pensarlo, es decir, en un día como más o menos cuántos uno podría visitar o si hay una ruta establecida para ir conociéndolos y pues ¿qué recomendarías? Bueno, sí, efectivamente se pueden hacer circuitos y hay investigadores que proponen esos circuitos, pero también hemos visto guías de turistas que llevan a a ciertos grupos, ¿no? Para visitar uno o dos. Entonces, como también fomentan un poco otros tipos de trabajo, no fuera de Mérida, sino al interior, y eso motiva pues el turismo a que permanezca al menos 1 o 2 noches más a Mérida, ¿no? Creo que no es tanto, pero sí está incidiendo, sí existe. Y sí, yo les recomendaría siempre, por ejemplo, la ruta poniente, que abarca el parque, mira, de hecho, comenzando con el Parque Centenario, que puede explicarnos un poco de la ciudad. De ahí, que aunque no es arqueológico, tiene elementos históricos en su interior, tiene un pequeño, entonces también, de ahí brincas al Parque Arqueológico Xoclán, lo visitas, después vas al Parque Arqueológico Anicabil, o Arqueobotánico Anicabil, hay una hacienda, hay una parte también más forestal con los vestigios y también puedes terminar en Shanila, que tiene un juego de pelota preclásico. Yo creo que, y además hay rutas de camiones que los conectan o pasan muy cerca, entonces se hace esta conectividad, ¿no? Quizás falta un poco más de incentivar o dar a conocer esas posibles rutas, pero nosotros dejamos que la gente que recorra lo que pueda recorrer, lo que quiera recorrer, porque además están allá en la posibilidad. Pero yo les recomendaría el poniente. Sabes, es que ahorita que te escucho, me hace pensar muchas cosas respecto al tipo de gestión arqueológica que conocemos de manera tradicional. Es decir, podemos traer en la mente, y ahí que está cerca, pues un sitio como sería Chichén Itzá o Uxmal. O Teotihuacán o Templo Mayor, donde son zonas arqueológicas con un perímetro totalmente delimitado, que tienen un horario, que tienen pues una vigilancia continua, básicamente de 24 horas,
pero este tipo de espacios, como lo hemos estado conversando en este programa, pues hablan de otro tipo de acercamiento. O sea, como tú bien dices, están abiertos todo el día, toda la noche. Básicamente es un espacio público, y pues está sujeto a diferentes actividades, no nada más a la visita, digamos, de integración cultural, como podría ser un museo. Es otro tipo de gestión, es algo abierto que está relacionado directamente con lo que es pues una calle, ¿no? Al final del día, un parque, siendo arqueológico o no, en este caso, pues es un sitio de unión y de reunión de la gente, y creo que eso es muy, muy valioso. Y en ese sentido también, pues ahora que acabas de comentar la última parte, pues que también ya está incidiendo en el turismo, ¿no? Al final del día está llamando la atención, y es algo relativamente reciente, ¿no? Hace rato comentaste a partir de 1970 en adelante. Eso en término de investigación arqueológica, de proyecto arqueológico, pues es casi que está en la infancia, ¿no? Es muy, muy, muy pequeño de edad, y pues bueno, con diferentes actividades, acercamientos y trabajo de vinculación. Y pues ahorita vemos como que todavía está cuajando, ¿no? En ese sentido hay cosas que está muy consolidado, y pues también, como todo, sigue habiendo cierta negatividad o malas prácticas respecto a eso. Pero eso nos lleva a un siguiente punto, que es básicamente la comunicación sobre la importancia de este tipo de sitios. Y pues, bajo tu experiencia, ¿cómo ha sido integrar una propuesta que en esta parte es totalmente de divulgación? Por ahí, pues se ha tenido en la arqueología mexicana una explosión de propuestas y de estructura de divulgación. Por ahí sabemos de gente que habla, ya hemos conversado en el podcast con algunas, como Anto Jiménez, pero pues por ahí está Manuel Gándara, y bueno, en fin, una serie de personajes y de perfiles académicos que han estado trabajando mucho. Ale Mosco, que por cierto le hemos intentado traer el podcast, pero no se ha logrado. Pero pues cuéntanos, ¿cuáles serían las mejores enseñanzas de tu gestión dentro de ese tipo de espacios públicos, que es muy distinto, ya lo vimos, a una zona arqueológica, pero al final tiene este nicho que es arqueología, que es historia, que es dentro de un contexto urbano? Eso es muy importante delimitarlo, y además, pues que tiene que ver con que es un espacio que está vivo todavía, es decir, sí son vestigios arqueológicos, históricos, pero al final del día sigue siendo un contexto, como diría Schiffer, es un contexto sistémico. Entonces, o sea, vivo, es un contexto vivo. Entonces, ¿qué aprendizajes podemos tomar de este tipo de espacios o parques arqueológicos? Pues primero que debemos pensar que las prácticas van a ser tan diversas como lo sean los usuarios o usuarias en esos lugares, ¿no? Si bien he practicado un poquito de las actividades que se han desarrollado, desde un poquito de lo que conozco, pero hay muchas que quizás no estamos viendo porque pues no estamos todo el día en estos parques, ¿no? Entonces hay muchas actividades que ocurren. Algunas huellas, o sea, algunas dejan huella visibles que pueden indicarnos incluso hasta elementos rituales de esos lugares, ¿no? A maneras distintas, ¿no? Entonces es una práctica que pasa no solamente en los parques arqueológicos, sino en otros espacios públicos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en Chapultepec, es cuando limpian el lago, sacan esos amarres, ¿no? También, entonces, en el lago, que yo desconozco, no conozco Chapultepec, pero en los artículos o en los periódicos suena. Y pues en Mérida, pues no hay lagos en los parques arqueológicos, ¿no? Pero pues hemos encontrado ciertas cosas que nos dicen, elementos rituales. También motivados a otras prácticas también, por ejemplo, lo utilizan un montón de actividades. Los scouts hacen ahí sus acampadas o tienen zonas de aprendizaje. También van los diversos grupos religiosos para hacer pues algún rally o un convivio, personas que celebran sus cumpleaños en esos espacios, ¿no? Porque es un parque, ¿no? No es solo el plus del arqueológico, a lo mejor ni lo consideran o lo ven, los elementos, hay vestigios arqueológicos, sino más bien van por el lugar, ¿no? Porque tiene buena sombra, tiene buen internet, tiene mesitas, hay seguridad, ¿no? También hay grupos mayas que utilizan ciertos lugares para hacer ceremonias sagradas para ellos, ¿no? Esos grupos, sí, y se les proporciona espacios adecuados para que los públicos disfruten
no solamente sea de uno, sino que es de todo y hay que pensar en eso. Creo que es de las mejores enseñanzas en pensar más que en vertical, en lo horizontal y en la diversidad. Y eso también es muy problemático porque igual estás viendo que un espacio ahorita tiene una situación positiva y negativa, ¿no? Entonces dices, en 10 años, ¿cómo será? ¿Seguirán estando esas prácticas, buenas o malas? Porque la gente va a cambiar, la gente de alrededor, ahorita lo vemos muy joven, pero va a envejecer. Cuando envejezca, van a utilizar bien esos espacios. Estos parques arqueológicos tienen elementos adecuados para las personas que están envejeciendo, para los que no pueden, para las distintas, los que tienen alguna condición de salud distinta o en fin, perdón, como Lolita. Perdón. No voy a hacer que se meta el chamuco aquí. ¿Cómo le vamos a hacer un exorcismo en un parque arqueológico? También como que no. Yo digo lo que he visto y lo que me han contado y lo que vemos y por qué pasa no son los arqueológicos, sino en muchos espacios públicos en el mundo, ¿no? Pero yo considero que pensar en la posibilidad de todos los futuros y las posibilidades de los usuarios, ese es el reto y creo que es lo que me gusta más, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pensamos en cédulas informativas, ¿no? Ahorita también lo estamos, se llevan también a la traducción en maya y nos preguntan, ¿pero por qué no el inglés? Porque decimos, pues es un lugar maya, o sea, demos la cabida, las prioridades a ciertos elementos, ¿no? ¿Y por qué no gestionas otros elementos? Sí, pues se pueden agregar QRs o también que involucren a otras personas, no solamente si bien el ayuntamiento lo tiene como responsabilidad para el manejo del espacio público, pero es la ciudadanía que debemos tener también aportar con nuestra responsabilidad en las tomas de decisiones y en los buenos funcionamientos a esos espacios. Es un lugar para aprender también a ser ciudadanos de Mérida, bueno, en el caso de Mérida, pero también del mundo, o sea, portarnos bien, llevar bien, para que estos elementos pues persistan a nuestras futuras generaciones, ¿no? Porque posiblemente cambie el concepto de patrimonio, a lo mejor ya no sea eso, o sea, esas posibilidades hay que darlas, no hay que sentarlas por hecho, sino que va a cambiar porque tiene que ser así, o sea, es lo que yo pienso a la fecha de hoy. Claro, y pensando en estos contextos urbanos, ¿no? Donde el crecimiento y la diversidad también ahí que se puede presentar, pues Mérida es un ejemplo por excelencia hoy por hoy. O sea, una ciudad que está creciendo de manera acelerada, pero que además, ¿no? Como comentábamos al principio, hay todo este flujo de movimiento de poblaciones, de comunidades, de gente que pues no nació ahí necesariamente, ¿no? Y yo creo que conocer la historia que ha pasado en el lugar que van a habitar, creo que también puede ser algo muy importante para ellos y su forma de habitar esta ciudad, ¿no? Pero pues eso también está sujeto a todas estas, ¿no? Posibles futuros que nos estás aquí comentando. Pero fíjate, me quedé pensando, y es algo que me parece muy curioso, pensando, ¿no? En el uso turístico que tiene esto. En una ciudad como Mérida, con ese calor, yo creo que incluso un circuito nocturno les sienta mucho mejor. Así que, ojo ahí, ¿no? Tomen nota, guías de... Si es que no existe ya. Sí, no lo dudo, pero digo, eso es también como pensando, ¿no? Luego en la comodidad que puede ser visitar estos espacios abiertos en la tarde-noche. Pues ahí está un circuito nocturno. Pero bueno, también ya vamos llegando al cierre del programa, Trino, y sí, ya te preguntamos aquí cuál es tu favorito y todo, y por supuesto, anotado para quienes tengan la posibilidad de visitar pues la ciudad de Mérida, en este caso, pues también vale la pena, ¿no? Ir a conocer estos espacios, y si en alguna de esas pueden ir acompañados o integrarse, ¿no? También a estos recorridos, a estas visitas guiadas. Yo creo que la experiencia también es mucho más gratificante, mucho más completa, porque nos quedamos pensando, yo estuve pensando mucho mientras platicábamos en este tipo de elementos culturales, elementos arqueológicos que se encuentran, ¿no? en estos contextos de la ciudad. O sea, la Ciudad de México es un ejemplo emblemático. Pienso mucho, Omar, no sé, Trino, si te suene el monumento que está en el Metro Pino Suárez. Sí, justo estaba pensando en eso también.
La autonombrada zona arqueológica más pequeña del país y la más visitada. Pero eso es una estadística medio engañosa, ¿no? O sea, que digas visitada ex profeso, no lo creo. No. Porque en realidad la gente la ve porque está el transbordo del metro, es decir, es una zona arqueológica que está, bueno, es una zona arqueológica, es una estructura arquitectónica que está dentro de las instalaciones del metro, que está en un camino en medio de un transbordo, y pues yo también estaba pensando justo en ese punto, que entraría en este concepto de parque arqueológico, es espacio público, le pusieron un bonito montaje fotográfico y de cédulas, que eso lo hizo, por cierto, Lalo Escalante. Saludos, Lalo. Saludos, Lalo. Y pues cumple con esta función, ¿no? Pero pues en realidad la gente va lo ve porque pasa por ahí, pero no es como que lo visite y que se ponga a hacer cosas ahí. Porque además sí cubre un horario más allá de la tradicional zona arqueológica, ¿no? Sí, es el pues horario hasta del las 12 metro. de la noche del metro. Desde las 5 a las 12, ¿no? Así es, correcto. Ay, mira, ¿Qué tal? sí, la Ciudad de México seguramente no se escaparía de esto, pero por ejemplo, pienso en la zona arqueológica de San Pedro de los Pinos. O sea, sí está dentro de esta colonia San Pedro de los Pinos, pero a mí me resulta muy impactante. Claro que pues está en este contexto totalmente urbanizado, pero ¿ves el periférico? Sí, es el periférico. Sí, o sea, el puente, los coches que no paran de pasar. Entonces también, ¿no? La experiencia, por supuesto, de visitarla es muy diferente. Claro. Sí, pero yo creo que también no deja de ser interesante, ¿no? Tanto para quienes han habitado esa colonia, es el lugar de la ciudad por muchos años, como para quienes visitamos esa zona arqueológica y pues no deja de impactarnos, ¿no? Cómo existe ahí y se mantiene viva con todos estos coches pasando las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero yo creo que es muy importante también hablar, ¿no? Y poner sobre la mesa que existen estas posibilidades de dar a conocer no solo el trabajo de investigación que se hace por los especialistas, en este caso arqueólogos, sino también por qué es importante, ¿no? Poner en valor este tipo de espacios con este tipo de elementos. Ya lo dijimos, tiene que ver con la historia cultural pasada, pero también, ¿no? La que se está construyendo actualmente. Y pues seguramente para muchos de la comunidad que siguen este podcast, Trino, van a querer saber más sobre el tema. Entonces, ¿dónde podemos como leer, informarnos? O sea, o tal vez no, si no tenemos la posibilidad de ir a Mérida, por lo menos, ¿dónde podemos conocer, quizá de manera virtual, estos espacios, leer sobre el trabajo que han hecho? O bueno, quizá ahí también poder generar cuestiones sobre igual estos espacios que a lo mejor están en otros puntos del país y que tal vez todavía no se trabajan bajo esta perspectiva. Sí, yo les recomiendo, porque primeramente que consulten y lean la tesis de nuestro querido Víctor González, ¿no? La de limbos arqueológicos, que está, claro, se puede descargar. Sí. Es allá. Obviamente toda esta investigación tiene pues pormenores, ¿no? Entonces tiene otras partes interesantes, pero ahí podemos mencionar. Y también la tesis de Eduardo Escalante sobre la conservación del patrimonio arqueológico en áreas urbanizadas de la ciudad de Mérida, que se pueden descargar, así como las investigaciones del doctor Joseph Digorret, junto con la doctora Blanca Paredes, que tienen también sobre los parques arqueológicos de Mérida, que se pueden descargar en línea. Y también, por supuesto, estoy seguro que el Ayuntamiento de Mérida se pondrá a disposición en alguna forma digital pues las investigaciones de estos proyectos, ¿no? Desconozco cuándo, pero entiendo que se puede estar trabajando para socializar, ¿no? Y por supuesto también el mapache. Mándenme un correo, con mucho gusto puedo facilitarle algunos de los artículos con los que he colaborado junto con otros investigadores e investigadoras que tratan de estos temas, ¿no? De parques arqueológicos, entre ellos con la doctora María Elena Torres Pérez, que ella lo ve desde el punto de vista de la habitabilidad urbana, que es muy importante, porque si bien hablamos de lo arqueológico, pero también están aportando al urbanístico al tener sus elementos de una manera muy favorable a la ciudad.
cosa que se compagina no solamente en lo arqueológico, sino también ahorita a mantener un buen estado de salud de la zona, ¿no? Por eso o sea, es una parte muy interesante y muy necesaria, porque además de conservar los elementos, gracias a que existen esos elementos y monumentos arqueológicos, están los parques, que son espacios públicos, ¿no? Y esos parques favorecen la habitabilidad en una zona. Entonces, si no hubiese vestigios arqueológicos, seguramente los desarrolladores, pues, estaría todo construido, ¿no? Pero al haber esto y ser el dolor de cabeza de los constructores, pues tenemos parque, y esos parques aportan positivamente a la ciudad en distintas escalas. Entonces, va ahí. Bueno, y para la gente que le interese escribirte de manera directa, ¿nos puedes dejar tu correo, por favor? Claro que sí, es trinoescalante@gmail.com. Pues ahí está. Y además tenemos que hacer una recomendación directa porque aparentemente Trino es lo suficientemente humilde para no autocitarse, pero pueden buscar en la revista de arqueología del INAH, de la Coordinación Nacional de Arqueología, el artículo Los Parques Arqueológicos de Mérida, Yucatán, México, una aproximación desde el entorno social y cultural de Heiser Gerardo Martín Medina y José Trinidad Escalante Cook. Pues ahí está, también es de acceso libre este artículo y pues básicamente plantea como toda esta situación. Un pequeño papelillo por ahí. O sea, ahí nomás en la revista de la Coordinación Nacional de Arqueología, ¿no? O sea, hay cosa menor, pero ahí lo tienen. Yo creo que es un buen acercamiento y por supuesto es la puerta de entrada para conocer a profundidad este tipo de propuestas que pues sin duda realza lo que es la ciudad de Mérida y por supuesto la arqueología urbana en un primer plano y la arqueología mexicana en un segundo y mucho más general circunstancia. Entonces, bueno, pues lamentablemente se nos va terminando el espacio, pero además de tu mail, ¿tienes algún otro lado donde te podamos escuchar, leer o contactar? No, compañeros. Aquí pero con mucho gusto. Mail sí estoy más pendiente. Claro que sí, manden con mucho aprecio y dedicación en los tiempos adecuados, ¿no? Claro, bueno, pues. Con ustedes, o sea. Bueno, claro, pues. Claro, o sea. Aquí en Libreta Negra MX. Efectivamente, o en el Departamento de Patrimonio Arqueológico Municipal del Ayuntamiento de Mérida, ahí está, ¿no? Directamente para que no haya duda. Y pues bueno, pues aquí también, pues como siempre saben que conversamos y abrimos conversaciones sobre pues los temas interesantes e importantes en este medio. Particularmente creo que el tema de los parques arqueológicos en Mérida es una gran joya que pues mucha gente a lo mejor se le pasa de largo y merece mucho más foco del que tiene en la actualidad. Y bueno, Trino, muchísimas gracias por darte la vuelta acá una vez más. Gracias, muchas gracias. Pues siempre comentando cosas bien interesantes sobre temas que de repente parecerían que no son tan arqueológicos. El vidrio, vayan a ese otro programa porque también se puso bastante bueno. Y en esta ocasión sobre los parques arqueológicos nos falta los temas de cultura pop en arqueología. Ya lo habíamos mencionado, lo platicábamos fuera del aire, pero creo que también merece mucho la pena. Y pues bueno, no dejen tampoco de seguir a Libreta Negra MX. Pueden encontrar este programa de podcast La Hoja Suelta aquí en YouTube o en cualquier otra plataforma de podcast de su preferencia, desde Spotify hasta iHeartRadio. Y por supuesto síganos en todas las redes sociales. Estamos desde Twitter, porque así le vamos a seguir diciendo, hasta TikTok. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y como siempre no se les olvide que cultivamos memorias. Pues nos vemos la siguiente ocasión con otro gran tema. Gracias. Bye. Gracias por acompañarnos aquí en Libreta Negra MX. No olvides dejar tu like y un comentario, además de darle clic a ese botón de suscripción. Eso nos ayuda muchísimo para que lo que hacemos llegue a mucha más gente. Síguenos en X, en Facebook, Instagram, TikTok y checa todo nuestro contenido en YouTube, Spotify, Apple Podcast y cualquier plataforma de podcast de tu preferencia. También échale un ojito a nuestras plataformas de apoyo aquí en YouTube, Patreon, PayPal y Ko-fi. Nos vemos la próxima y seguimos cultivando memorias.